7 de la mañana, 17 minutos. Hace pocos instantes el presidente Gabriel Boric realizó su discurso ante la reunión CELAC, Unión Europea, que se desarrolla en la capital de Bélgica, en Bruselas. Vamos a retomar el contacto con nuestra enviada especial para revisar detalles de lo que fue este discurso del presidente. Daniela Ruiz Tagle, te escuchamos nuevamente. Sí, los saludo nuevamente desde el edificio Europa. Ustedes ven a mi espalda las banderas que se encuentran en la sala de prensa que está ubicada precisamente en este edificio. Ya les habíamos informado que el presidente había realizado su intervención, que fue de carácter privado, pero que finalmente lo comparte el Ejecutivo. Pasemos a escuchar parte de las palabras del presidente, en donde uno de los principales puntos que tocó fue la invasión rusa a Ucrania. Pasemos a escuchar las declaraciones del mandatario. Entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania. Estimados colegas, hoy día es Ucrania, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros. En esto no dudemos por complacencia que se puedan tener en uno u otro momento con cualquier líder. Y acá se ha violado claramente el derecho internacional, no por las dos partes, por una parte que es invasora, que es Rusia. Claro, fue bastante categórico el presidente de la República, Gabriel Boric, en relación a esta situación. El día de ayer habló sobre la invasión rusa a Ucrania. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, él había dicho: repudiamos con vehemencia el uso de la fuerza para resolver disputas, afirmó Lula, y indicó también, apoyó que se apoyan iniciativas promovidas por distintos países y regiones en favor del cese inmediato de las hostilidades, de una paz negociada. Recurrir a sanciones y bloqueos sin amparo del derecho internacional sirve apenas para penalizar a las poblaciones más vulnerables, indicó. También en referencia a medidas adoptadas contra Moscú por varias potencias, incluyendo la Unión Europea. Dijo entonces Lula. El día de hoy el presidente Gabriel Boric también tocó lo anterior. Él dice que no es aceptable el bloqueo a distintos países, como por ejemplo a Venezuela o a Cuba por parte de Estados Unidos, y también tocó lo que tiene que ver con la migración y el éxodo de ciudadanos venezolanos a nuestro país. Pasemos a escuchar ese aspecto, ese punto del discurso del presidente Gabriel Boric. No debieran ser tolerables en América Latina ni en ninguna parte del mundo situaciones como las que ocurren en Nicaragua hoy día, la terrible crisis que ha llevado al éxodo de más de 6 millones de venezolanos, que lo vemos en nuestra patria, donde hemos acogido más de 1 millón de ellos. Pero a su vez tenemos que pensar conjuntamente cuál es la manera de solucionar esto y no de agravar el problema. Las sanciones de Estados Unidos a Venezuela no aportan a la solución del problema en Venezuela. Claro, y continúa señalando el presidente: las sanciones de Estados Unidos, el bloqueo de Estados Unidos a Cuba no aporta en nada al pueblo de Cuba, menos aún la inaceptable declaración de Cuba como país que ampara el terrorismo, dijo el mandatario, cosa que no es cierta. Tenemos que rechazar aquello con mucha fuerza, indicó entonces el presidente Gabriel Boric en su discurso ante esta cumbre, la cumbre CELAC, Unión Europea, que congrega a países de la Unión Europea, como lo dice su nombre, y también de Latinoamérica y países caribeños. Pasemos a escuchar las declaraciones del presidente Gabriel Boric en relación a lo económico, a el tema de la inversión, al tema del acuerdo marco con la Unión Europea. Escuchemos las declaraciones del mandatario. Valoro muchísimo, como presidente de Chile, el que hayamos llegado con nuestro país y la Unión Europea a un acuerdo de modernización de nuestro tratado de asociación. Y hago los votos e insto, como decían varios presidentes anteriores, a que se llegue al mismo término con nuestros hermanos del Mercosur y también con México. Dice también el presidente que pasemos de las declaraciones de intenciones a avanzar concretamente en nuestro país, y con esto termino, dice él, estamos avanzando firmemente en constituirnos como un aporte a la transición energética, a la transición climática, a la lucha contra la crisis climática con la explotación del litio. Pone énfasis en el litio el presidente. Las últimas declaraciones del presidente ante la cumbre CELAC Unión Europea tienen que ver con
los valores comunes. Dice, creo que tenemos muchísimos valores comunes y en la medida en que defendemos juntos en los avances civilizatorios que hemos logrado como humanidad, después de las tragedias que hemos vivido, dice él, no me cabe ninguna duda de que vamos a poder construir un mundo más justo y feliz. Y se despide entonces el presidente de la República, Gabriel Boric, quien hizo mención 2 veces al concepto de derechos humanos en su discurso. No hizo mención a los 50 años del golpe, que recordemos fue un tema que se conmemoró en una actividad que se llevó a cabo en Madrid la semana pasada, el sábado de la semana pasada. El presidente Gabriel Boric, Katy Tomás, tiene ahora una reunión, va a ser recibido por el rey Felipe de Bélgica. Todo esto después de un almuerzo que se va a desarrollar acá en el edificio Europa, entonces en la cumbre CELAC Unión Europea. Catherine Tomás. Sí, mira, lo que pasa es que con respecto a Rusia, claro, Rusia está lejos y se puede hablar de Rusia, finalmente porque la relación entre el Partido Comunista y Rusia no es la misma que la que existía cuando estaba la Unión Soviética, Pero ahora, con respecto a Cuba y Venezuela, recordemos que con Cuba el Partido Comunista tiene una relación estrecha. ¿Se refirió a las violaciones de los derechos humanos en Cuba o no? ¿O solamente se refirió a que las sanciones no son convenientes para el pueblo cubano? Claro, que no son convenientes hacia el pueblo cubano por parte de Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que dice sobre Cuba el presidente Gabriel Boric? Él toca un tema acá que dice, las sanciones de Estados Unidos, el bloqueo de Estados Unidos a Cuba no aporta en nada al pueblo de Cuba, menos aún la inaceptable declaración de Cuba como país que ampara el terrorismo, cosa que no es cierta. Es decir, acá está defendiendo también a este país y dice efectivamente, lo repite, porque no es primera vez que lo dice en una cumbre, es un tema que él también tocó en un encuentro de mandatarios y mandatarias de Brasil, en Brasilia, hace algunos meses. No sé si ustedes se acordarán de aquello, pero él también tocó ese tema en esa instancia de diálogo, defendiendo a estos países del bloqueo de Estados Unidos. Ya, pero con respecto a la violación de los derechos humanos en esos países no se refirió. No lo tocó. Ya, estamos atentos. Yo no sé, ¿resulta algo? ¿Tú crees que va a resultar algo de esta cumbre o no? Mira, a ver, te hago esta pregunta por una razón. Ocurre que en Europa están muy preocupados, Estados Unidos también están muy preocupados por el avance chino en Latinoamérica. Porque se ha hablado mucho de que Europa se retiró de Latinoamérica, no le prestó la suficiente atención en los últimos años. Chile es evidente cómo se han retirado las empresas europeas de nuestro país, en el sector eléctrico, en el sector de las carreteras, por ejemplo, y que tendrían la intención de recuperar terreno frente a los chinos en América Latina. Y por lo tanto ahí hay un tema geoestratégico que se está hablando en Europa. ¿Esto podrá producir algún resultado en cuanto a las inversiones? ¿Se habla de eso o no? Bueno, el día de ayer el presidente pro tempore de la Comisión Europea, Pedro Sánchez, quien al mismo tiempo, recordemos, es el presidente del gobierno español, hizo varios guiños a Latinoamérica. Él decía, acá tenemos que poner atención a lo que está ocurriendo en Latinoamérica, etcétera. Se está tratando de entregar apoyo y varios guiños hacia los países latinoamericanos y del Caribe. El día de ayer se firmó una declaración conjunta sobre una alianza digital entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, pero lo cierto es que todo va a decantar durante esta jornada. Vamos a ver las declaraciones que se firmen finalmente durante el día de hoy, que ya es el último día de la CELAC Unión Europea. Lo cierto es que ciertos países de la Unión Europea han mostrado interés por recuperar la atención de Latinoamérica, que efectivamente se había visto o había sentido desplazado, ¿no es cierto?, durante los últimos años. Vamos a ver si es que sale algo de acá, algo en relación a estas conversaciones que se han llevado a cabo. A propósito de eso, ya está por terminar, como decías, esta cumbre de la CELAC con la Unión Europea, y en todo caso la gira del presidente continúa. Entiendo que van a Suiza. ¿Cuáles son los planes en ese país? Sí, de hecho el día de hoy el presidente Gabriel Boric va a tomar el avión, va a arribar el avión durante la noche de acá. Estamos hablando de las 20 horas de
Bélgica, de Bruselas, para partir efectivamente a Ginebra, Suiza, y allá se van a realizar distintas actividades en relación, por ejemplo, a la ciencia. De hecho, sabemos que allá ya se encuentra la ministra de Ciencias, estamos hablando de Aysén Echeverry, y ya se espera que el día de mañana se realice una actividad. Estamos revisando el itinerario porque lo cierto es que es bastante largo. Se realiza una visita al gran colisionador de hadrones, LHC, de la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Va a ser breve la visita en Suiza, va a tener algunas reuniones con, por ejemplo, el director general de la Organización Mundial de la Salud, entre otros, pero ya se espera que el miércoles el mandatario finalmente llegue a París, Francia. Y ahí terminaría esta gira internacional del presidente Gabriel Boric, que recordemos ya comenzó la semana pasada. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Buenas tardes, buenos días para ustedes. Seguimos en contacto, hasta pronto. La oposición mantuvo sus críticas a la invitación que realizó el presidente Gabriel Boric a todos los partidos políticos a firmar una declaración conjunta para condenar el golpe de Estado de 1973 y las violaciones a los derechos humanos. Y en el Ejecutivo sostuvieron que es un llamado, que no es una obligación, y de paso defendieron el reconocimiento otorgado por el presidente al jurista Baltasar Garzón, que también fue cuestionado por Chile Vamos. Escuchamos el informe de Agustín Morel. Chile Vamos insistió en sus cuestionamientos a la invitación que realizó el presidente Gabriel Boric a todos los partidos a firmar una declaración conjunta en el marco de los 50 años del golpe de Estado, condenando la ruptura democrática y los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico-militar. En la derecha criticaron la forma en que el gobierno ha manejado la conmemoración y acusaron que esta declaración buscaría exponer un lado de la historia. El diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, señaló que se mantiene el descontento por la salida de Patricio Fernández como coordinador de los actos, y su símil de Renovación Nacional, Diego Chalper, afirmó que de momento no hay intenciones de sentarse a conversar. La salida de Patricio Fernández demostró que en materia de los 50 años el Partido Comunista tomó la batuta, y para un documento redactado por el Partido Comunista no estamos disponibles para firmar. Cuando el presidente de la República se ponga de acuerdo con su entorno, con él mismo y con sus círculos de confianza, conversamos. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aclaró que es una invitación y no una obligación firmar este documento, y señaló que esperan que no exista resistencia a condenar el golpe de Estado y la violación a los derechos humanos, mientras que la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, cuestionó la postura de la derecha. Todos deberían sentirse convocados a suscribir este compromiso con el resguardo y la protección de la democracia independientemente de las diferencias políticas. ¿Quién podría estar en contra de señalar que los vicios de la democracia se sortean con más democracia y que es absolutamente reprochable la violación a los derechos humanos? En oposición también criticaron que el presidente Boric haya entregado una medalla de reconocimiento al ex juez Baltasar Garzón, quien emitió la orden de detención del dictador Augusto Pinochet en 1998 en Londres. En el sector aludieron a que el ex juez español apoyó la demanda marítima presentada por Bolivia contra Chile en la Corte de La Haya. Ante los cuestionamientos, el canciller Alberto Van Claveren defendió el gesto y aclaró que es un reconocimiento, no una condecoración. Y por cierto, el reconocimiento que se le hizo a Baltasar Garzón fue por su trabajo en términos de luchar contra la impunidad de la comisión de crímenes de lesa humanidad en distintos países del mundo. Ese es el sentido del reconocimiento que se le hizo. El ministro Van Claveren también adelantó que en el futuro el gobierno entregará medallas de reconocimiento a otras personas, incluyendo artistas y juristas,